ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Las imágenes hablan por sí solas. Miren ustedes la cantidad de gente que decidió hoy salir de Lima. Esto sucedió en la Costa Verde. El tráfico se vio además en varios puntos de la capital, no solamente en la costanera. Habían quienes iban pues para disfrutar obviamente de las playas de nuestro litoral aquí en Lima, también los que querían usar esta ruta para poder salir rumbo a la Panamericana Sur. A primera hora de la mañana el caos se vivió básicamente o principalmente en Atocongo, un paradero en medio de la Panamericana hasta donde llegaban buses ofreciendo el servicio que iba a Chincha, Pisco, Ica. Cientos de personas llegaron hasta este lugar generando caos, tráfico vehicular. Todos peleaban por un espacio dentro del bus y disfrutar en el sur del feriado largo por Semana Santa, que evidentemente es algo que todos buscan y está bien. El asunto es que esta es una ciudad que ha ido creciendo en el tiempo de manera desmesurada, desordenada, y no estamos preparados para este nivel de tránsito. Miren ustedes el peaje de la Panamericana Sur, varias filas de carros se ven incluso a esta hora de la noche. Lo que ustedes están observando es lo último que hemos logrado captar, recoger para mostrarles a ustedes en caso estén pensando ahora mismo ya en dejar casa, en ir a la casa de un familiar, salir a cualquier lugar, pero dejar Lima para respirar otro aire y para disfrutar de este fin de semana largo. La vía de evitamiento con dirección al centro del país, ojo, también se vio repleta de vehículos. Así que vamos a también contarles lo que está sucediendo ahora mismo desde uno de los peajes de Villa. Pero antes los saludo, claro que sí. Venga, la cámara, a ver. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, estamos en vivo y en directo. Para nosotros no hay Jueves Santo y si lo hay, lo celebramos así, trabajando. Ya mañana no, como les decía ayer. Y en el transcurso de la semana, ¿no? Que le he ido respondiendo a un grupo de gente que me preguntaba si iba a haber programa. Generalmente para los periodistas no hay feriados, así que aquí estamos y contentos, déjenme decirles, porque para mí personalmente es un placer llegar a sus casas todos los días. Y hoy es un día políticamente importante y legalmente importante también para todo lo que tiene que ver con investigaciones que se vienen haciendo desde hace rato en el Ministerio Público, en Fiscalía, y que tienen como protagonistas a gente que ha tenido cargos importantísimos, presidentes de la República nada menos, y que no encaran los procesos, que huyen, que buscan la manera siempre, ¿no? Como ratas de andar, ¿no? De manera subterránea para esquivar justamente la cantidad de delitos que le imputa, en este caso, la entidad encargada de investigar, que es la Fiscalía. Me refiero a Alejandro Toledo, vamos, hablemos claro. Estados Unidos había estado respondiendo evidentemente a los recursos que él y su defensa legal venían presentando y que como parte justamente del respeto a la justicia norteamericana, que son bastante impecables allá, tenían que responder. Es por eso que pese a que la extradición ya había sido aprobada, esto ha venido demorando. ¿Por qué? Porque no paga poco Toledo y tiene un gran staff de abogados que se encargan de meter una medida cautelar, buscar un habeas corpus, tratar de sortear esta situación complicada, por supuesto, y salir airoso. Pero ya no puede, porque el juez que está, después de California, viendo esta causa, ha dicho que tiene tiempo hasta mañana, 9 de la mañana, para entregarse a las autoridades. Y si no lo hace, automáticamente los alguaciles tienen que ir a detenerlo, y es que no se pueden escapar porque él está cumpliendo una prisión domiciliaria y además tiene un grillete electrónico. A donde se vaya lo van a encontrar inmediatamente. Ha presentado 2 recursos más que me imagino que en el transcurso de las próximas horas también van a ser rechazados, porque ya en realidad a estas alturas del partido podemos decir que al 99.9% Toledo no tiene escapatoria. Este señor tiene que regresar y enfrentar a la justicia nacional, tiene que responder básicamente por el caso Interoceánica, porque el proceso de extradición, el cuadernillo que se ha presentado y que Estados Unidos ha dicho, wow, esto está muy bien fundamentado, ustedes tienen elementos de sobra para iniciarle un proceso, un juicio oral a Toledo, que se vaya al Perú, lo expectoramos. Pero además, Fiscalía ya tiene un nuevo proceso, está tramitando también un cuadernillo por el caso Ecoteva que involucraría a la ex primera dama Elian Carr. De eso hablamos más adelante porque tenemos la suerte de poder conversar esta noche con la procuradora ad hoc del caso Lavallato, Silvana Carrión, que es la que está viendo el caso Toledo. Pero ahora a esta hora, siendo las 7:34, vámonos en vivo hasta el peaje de Villa, en Chorrillos, donde se encuentra nuestra compañera Jacqueline Martínez. Jacqueline, ¿cómo están las cosas? Caramba, sí que hay tráfico. Me ponen la imagen y digo, ay, pensé que la cosa iba a estar más fluida, tomando en cuenta que ya es bastante tarde. En todo caso, te escuchamos, Jacqueline. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Juliana? Efectivamente, peaje de Villa, la situación está, digamos que, relativamente controlada. Hay un tanto de carga vehicular, pero ya no como el que se había visto en el transcurso del día, incluso hasta las 4 de la tarde nos señalaba aquí la gente, los comerciantes de la zona, que la fila de vehículos, vamos a dar giro a la imagen, la fila de vehículos llegaba hasta el puente peatonal que está ahí apuntando mi compañero Ricardo Sansoni. Son aproximadamente unas 2 cuadras de trayectoria que habrían llegado estos vehículos y un poquito más. Pero ya a esta hora de la noche está todo más calmado. Hay vehículos, sí, pero digamos que ahí es un flujo completamente controlado. Lo que sí ha ayudado muchísimo es que todas las casetas del peaje de Villa están habilitadas, incluso también el pago electrónico. Y no menos importante también ha sido el flujo de buses de transporte interprovincial. Algunos de ellos están pasando incluso con los asientos vacíos. Hace un momento pasó una minivan con dirección a Mala que estaba completamente vacía. Entonces lo que nos dicen acá los comerciantes de la zona es que ya más o menos a la partida de las 6, 7, 8 de la noche la gente comienza a bajar y que digamos es el horario más apropiado para poder desplazarse hacia el sur, Juliana. Gracias, Jacqueline, por esta información. Vean ustedes que si bien hay tránsito, hay tráfico, la situación está bastante más controlada y fluida que lo que hemos visto más temprano hoy, Jueves Santo. Gracias a Jacqueline Martínez. Y vamos ahora con una nota que es muy triste, ¿no? Porque hay 2 familias sufriendo por la desaparición de 2 jóvenes que se dirigían la semana pasada, esto sucedió el domingo, hacia Chachapoyas, y al momento de volver, de regresar, la camioneta resbala, producto justamente del deslizamiento de piedras, de los huaicos y demás, y desaparecen. Ayer encontraron a uno de ellos, pero falta el cadáver de Óscar Sandoval. Y hablo de cadáver porque para los propios rescatistas es casi imposible encontrarlo con vida. Tenemos la nota. Estamos en el aserradero. Ha pasado una semana y en el lugar sigue la búsqueda. Y la señora me afirma de que en esta quebrada exactamente es la que ha botado la camioneta por acá. Familiares, vecinos y policías intentan encontrar a Óscar Sandoval Azcona. Lo único que queremos, por favor, es dignidad por un ser humano que está desaparecido y que necesitan encontrarlo de manera urgente. El administrador de 24 años había viajado a Chachapoyas con su amigo y jefe Junior Alvarado. Iban a Tarapoto para regresar a Lima cuando un deslizamiento los sorprendió en la carretera Pedro Ruiz en el distrito de Hassan, en Amazonas. No aparece y la policía ha dejado de buscar a mi primo Óscar Sandoval Azcona. La mitad de mi familia ha viajado a Amazonas de manera desesperada para implorar a las autoridades que por favor no paren la búsqueda. El cuerpo de Alvarado fue encontrado el miércoles. No sé si hay posibilidades de que esté acá abajo. No lo sé. Junior era propietario y Óscar el empleado de una empresa dedicada a la venta de materiales para el agro. El joven desaparecido volvía a la capital, pues este viernes es su cumpleaños. Mañana Óscar cumple 25 años. Iba a venir el día de mañana para celebrar su cumpleaños. Todo ya estaba pronosticado. Él la próxima semana retomaba sus estudios. Que no paren la búsqueda a mi primo Óscar Sandoval Azcona porque tenemos fe que lo vamos a encontrar vivo. Y él va a estar acá en casa mañana celebrando con nosotros. El pedido es al gobierno central a través de los ministerios de Interior y Defensa, al gobierno regional y también a la concesionaria de la carretera. Tremendo, realmente. Qué historia triste, ¿no? Como la que viene a continuación. Un grupo de socorristas está trabajando en el rescate del cadáver de Jason Fernando Chugnas Blanco, de 40 años. Tenemos imágenes de esto que está sucediendo ahora mismo en Cajamarca. Vamos con eso. Estaba él dirigiéndose, ¿no?, en un vehículo, en una camioneta, y fue sepultado por el caudal de agua y lodo al intentar cruzar la quebrada Honda, esto en Contumazá. La torrencial lluvia que cayó en la víspera también cobró la vida de una mamá y su hijo de tan solo 11 años. El esposo era el que manejaba el auto, que logró realmente salvarse de milagro. En los últimos días, estas lluvias intensas han dejado un centenar de familias damnificadas en las comunidades de Platanar, en el distrito La Unión, en Agua Blanca, en el distrito también de Tongó, en provincia de San Miguel. Maquinaria del gobierno regional encauzó la quebrada Honda, limpió parcialmente la vía, pero más no se puede hacer, evidentemente, porque lo que vienen solicitando incluso las autoridades locales, alcaldes y gobernadores regionales también es una mayor atención
por parte del gobierno central, es decir, del Ejecutivo. Y esto es algo que no nos cansaremos de decir que se pudo haber previsto. Las lluvias, los huaicos, no, eso es parte de las sorpresas que presenta la naturaleza, pero que se advierten con anticipación. Sabemos que vivimos en un país con ciertas características. Sabemos que los huaicos, año tras año, las lluvias torrenciales dejan miles de damnificados, que hay gente que espera, luego del fenómeno del Niño, recuerden ustedes, todavía que la reconstrucción con cambios le permita tener un lugar para vivir. Y ya vemos que la reconstrucción con cambios, y lo hemos denunciado en este programa, solamente ha ejecutado el 20-23% del total del presupuesto que tenían justamente para llevar a cabo medidas preventivas. No, fueron tan tontos que se dedicaron a construir colegios, a pintar una posta, cuando eso obviamente, si viene el huaico y aparecen las lluvias torrenciales, producto de las quebradas que despiertan, se van a traer abajo también esas postas y también esos colegios, o los van a dejar inundados, humedecidos, y estos van a colapsar más temprano que tarde. Es tremendo realmente lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país. Evidentemente hay zonas que son más afectadas, pero hasta hace poco hablábamos solamente o básicamente del norte. Ahora estamos hablando de Amazonas, estamos hablando de Arequipa. Ayer comentamos lo que se está viviendo en la Ciudad Blanca, y ahora vamos a conversar con Jenny Cortejana, quien es nuestra corresponsal en Cajamarca, para que nos cuente acerca del velorio, porque están despidiendo los familiares a esta mujer y el niño de 11 años que perdieron la vida. Adelante, Jenny, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Jenny, ¿me escuchas? Tenemos un problema con la comunicación, me parece. Sí, bueno, vamos a tratar de lograr el contacto. En todo caso, yo les cuento, vámonos a Ayacucho. Ya dejamos el tema de los huaicos y hablamos de cómo, miren ustedes, después de pandemia, después de todo lo que el Perú ha perdido, ¿no?, por el turismo que se vio varado, y estamos hablando de un país que recibe, ¿no?, mucho dinero, un presupuesto importante, día a día, producto justamente de la cantidad de gente que nos visita, y también por el turismo local, ¿no? Personas que de Lima se van a conocer Trujillo, gente de Tumbes que quiere ir a Cusco, etc. Uno de los lugares más visitados durante este feriado largo es sin duda Ayacucho. Los turistas han llegado desde ayer miércoles, hoy jueves santo. Se tenía previsto el arribo de 200 buses interprovinciales y 10 vuelos aéreos, imagínense ustedes. A esta suma se suman, valga la redundancia, los visitantes en carros particulares, ¿no?, y también informales, buses que hacen esfuerzos también para trasladarse a esta ciudad que es hermosa y que además tiene unas iglesias increíbles que siempre vale la pena visitar, sobre todo en épocas como esta, Semana Santa. La Plaza de Armas de la Ciudad de las Iglesias sigue siendo el punto de reunión para los turistas ayacuchanos también, obviamente locales, que buscan ser partícipes del Vía Crucis y de otras ceremonias que se van celebrando hasta el domingo. Y en Huancayo, en el marco de la Semana Santa, durante una misa que se celebraba en la catedral de esta ciudad, se realizó el lavado de pies a 12 niños que representaban obviamente a los 12 apóstoles. El padre Dustin Calderón dirigió esta ceremonia, que fue exclusivamente, y eso es bonito, no más allá de las creencias y demás, a niños escolares de la ciudad. También participó un payasito para animar a los pequeños con un acto de magia, incrementar el agua bendita. En Chosica, ahora dejamos Huancayo para contarles que tenemos un equipo que ha llegado hasta allá. Leila Suárez y su camarógrafo están en Chosica, acá muy cerca, porque hay huaicos y hay gente desesperada, gente que pensó que lo peor que ya había pasado. Sin embargo, con esto que ha sucedido el día de hoy, tienen miedo a lo que eventualmente pueda suceder en el transcurso de los próximos días. Leila, te escuchamos, adelante. Juliana, sí, efectivamente estamos exactamente en la Rinconada. Hemos llegado hasta la parte alta de la urbanización California en Chosica, porque precisamente en estas quebradas de California es donde se desbordó este huaico que empezó alrededor de las 3 de la tarde. Algunas viviendas han tenido que poner costales al frente de sus casas también para no permitir que ingrese. Sin embargo, ha ingresado a algunas casas, se han visto afectadas. Si bien es cierto, Juliana, este huaico no ha sido de grandes proporciones como anteriores veces se ha dado, sí ha afectado de alguna manera a los pobladores de esta parte de donde nosotros nos encontramos. Más temprano incluso hemos estado en la parte baja que da el acceso hacia la Rinconada, y veíamos cómo la vía había sido prácticamente inundada con rocas, lodo, agua. Incluso la sequía que está en la zona se desbordó debido a que el huaico tapó
¿no?, los accesos por donde esta sequía suele desfogar su cauce. Se desbordó y lamentablemente también inundó la parte de la avenida El Bosque, donde se encuentran mayormente los establecimientos de campamentos, ¿no?, casas de relajo que las personas suelen visitar, sobre todo en esta Semana Santa, que muchos han optado incluso por venir a esta parte de la ciudad. Estamos subiendo, Juliana, en la parte alta de lo que es la Rinconada, como te explico, y aún quedan lodos, ¿no?, algunos rezagos de lo que fue este huaico que trajo piedras, incluso se metió a las viviendas también. Yo estoy precisamente con una de las pobladoras de esta parte de donde nos encontramos, que ella nos puede incluso explicar mucho mejor qué fue lo que pasó. Señora, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, señora periodista, muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos acá en la Rinconada de California. Esta es la avenida Andahuaylas. Cerca al cerro vivimos y por esta bajada ha bajado el riachuelo del agua y se ha metido a las casas. Por acá, por ejemplo, acá tenemos animales, todos los riachuelos se han inundado. Tenemos acá al fondo donde nuestros animalitos también tenemos gallinas. Y más parte arriba hay 2 o 3 casas afectadas también. Ahí vive un anciano también, a él más que nada lo ha afectado. Claro, sobre todo la parte alta que está más pegado a la quebrada son las viviendas que se han visto bastante afectadas. Nosotros justamente, Juliana, estábamos intentando llegar hasta allá porque el acceso es complicado, o sea, no se puede ingresar con vehículos, es necesario poder subir. Hemos estado caminando alrededor de 3 kilómetros y es lo que ustedes tienen que recorrer, señor, ahora para poder llegar a sus casas debido a que no hay ni siquiera acceso vehicular porque las vías están tapadas con rocas y lodo. Sí, verdaderamente de los puentes de Los Ángeles hasta ahorita estamos caminando, casi ya 1 hora y media a 2 horas estamos llegando, pero más al fondo hay todavía más casas. Según que los vecinos nos han afectado, más al fondo hay una casa afectada también. Y mira, la verdad que como es tan lejos, a veces los periodistas o cualquier apoyo no nos llegan al fondo. Estamos casi olvidados, no nos llegan agua, no hay acceso para salir. Mira, cualquier cosa que tenemos que necesitar para comprar, tenemos que salir a pie para salir a Chosica. No tenemos mercado, no tenemos cerca las tiendas, porque no hay movilidad. Incluso esta zona está, como puedes ver, no hay alumbrado público, Juliana, es totalmente oscura, apenas si nos podemos alumbrar con la luz de la cámara para poder nosotros enlazarnos en vivo. Y esta es la situación, en todo caso, que se está viviendo aquí en esa parte de la Rinconada, en Chosica. Sí, Juliana. Hace 2 semanas hacíamos un informe en vivo y en directo también, vía microondas. No sé si contigo o con Jacqueline Martínez, y hablamos de una situación muy parecida. Yo digo, 15 días después todavía hay personas desesperadas porque saben perfectamente que están en una posición absolutamente vulnerable y nadie los escucha y el alcalde sigue sin aparecer. Los huaicos se van a seguir presentando. ¿Por qué no hay además una información correcta, directa? ¿Por qué no hay trabajo de llegar a los lugares donde están las personas que más sufren todos los años por este tipo de situaciones que nos presenta la naturaleza y se les explica qué hacer para cuidar lo que más importa, que es la vida, la integridad de mujeres, niños? Hay adultos mayores que sí, pues viven en zonas peligrosas, pero ¿qué alternativa les da el Estado si obviamente no tienen dónde vivir? Qué fácil es decir, bueno, pues, ¿quién te manda a construir una casita ahí al costado del río? Pues frígate. No, pues, no. Es fácil cuando tú puedes pagar una hipoteca, es fácil cuando tienes algo de capital para dar la cuota inicial y poder comprar el departamento de tus sueños, pero la mayoría de peruanos no tienen acceso a eso y hay que preocuparnos por ellos y no lo hacen gobiernos locales, no lo hacen los gobiernos regionales, no lo hace el gobierno central. Y es tremendo y la gente se queja con absoluto derecho. Con absoluto derecho. Muchísimas gracias por esta información, Leila. Y tampoco nos hablan, por ejemplo, nadie dice nada. Claro, nosotros los periodistas entrevistamos a expertos en la materia para que nos digan qué es lo que está sucediendo. Porque, a ver, Dios mío, o sea, cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, el Estado, que está siempre representado por el gobierno de turno, tiene que hacer campañas de comunicación para decirle a la gente qué se tiene que hacer ante tal o cual evento. Estamos viviendo una ola de calor tremenda. Ayer la sensación térmica alcanzó los 37 grados. Es tremendo. La gente dice, ¿pero cuándo? Ya estamos abril. Vamos a entrar a la segunda semana de este mes. Ya deberíamos estar en otoño, pues, empezando a sacar la ropa de manga larga. Pero parece que esto tiene para rato. Entonces, como oficialmente nadie nos explica nada, nosotros hacemos lo posible, créanos, para llegar a sus casas, a sus hogares, de donde nos vean en el celular y decirles qué es lo que está pasando, por qué está pasando y a qué tenemos que atenernos. Está con nosotros Guillermo Lazo, meteorólogo, con nosotros en vivo y en directo en el estilo Juliana. Señor Lazo, ¿cómo le va? Buenas noches. Juliana, buenas noches a todos. La verdad que preocupados y seguimos viendo las noticias y la situación es la misma día a día, ¿no?
Bien lo has mencionado tú, a veces pareciera que no somos los peruanos en general proactivos, sino reactivos, más bien, y sobre todo respecto al tema de desastres, da esa percepción. De todas maneras, son situaciones, pues, en este caso, climatológicas, meteorológicas, ¿no? Así es. Así es, pero para eso se hacen trabajos preventivos, para eso se consulta a especialistas como usted, que bien pueden no formar un grupo, un plan de trabajo si son convocados y explicar a las autoridades qué es lo que se tiene que hacer y el tiempo, el plazo que existe para evitar consecuencias hasta fatales, como lo estamos viendo en el transcurso de las últimas semanas. En cuanto al calor, señor Lazo, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos viviendo, digamos, en medio de temperaturas tan altas aquí en Lima capital, que es una ciudad que no está acostumbrada a llegar a abril con una sensación térmica de 37 grados? Sí, definitivamente es una situación anómala y lo más raro es de que hemos estado pues en un evento de niña. Prácticamente los 3 últimos veranos han sido eventos niña. Y muy de pronto, inesperadamente, en febrero ya comienzan a calentarse las aguas de mar, sobre todo en la costa norte, y ese incremento de temperaturas definitivamente han bordeado los 26, 27 grados, que son anomalías muy elevadas, ¿no? Entonces, eso en principio condicionó para que haya, digamos, mayor contenido de humedad en la atmósfera y que propiciaba la formación de nubes, el famoso Yaku, por ejemplo. Así es, eso le iba a preguntar, si el ciclón había tenido algo que ver justamente en el calentamiento de las aguas del litoral, sí, pero ahora que ya no está, si el calor que estamos sintiendo ahora mismo está relacionado a el rezago, lo que dejó el ciclón. Así es, no es precisamente el ciclón, porque el ciclón más bien se formó por las anomalías positivas del agua de mar. O sea, el agua de mar caliente condicionó a que se forme esa anomalía, ¿no? Esa perturbación tropical en todo caso. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, empezaron las anomalías a manifestarse en la costa norte, pero hemos visto que se han ido desplazando ligeramente hacia casi toda la costa del Perú, inclusive la costa sur. Entonces, se dice que el mar es un termorregulador. Al tener las temperaturas, por ejemplo, bordeando los 29 grados en el norte y 21, 22 grados en las costas de Lima, definitivamente pues son temperaturas muy elevadas. Y al ser el termorregulador generador de esta temperatura tan elevada, va a condicionar también las temperaturas del ambiente. Por eso que los días de fuerte precipitación aquí en Lima parecía un clima de la selva, ¿no? Mucho contenido de humedad, mucho calor y las precipitaciones fuertes. Ahí habían dos situaciones. No hay que olvidar que estamos en una temporada de lluvias en nuestro país. Entonces, el aporte de contenido de humedad que viene desde la Amazonía es la fuente principal para las precipitaciones. Ahora, al tener las temperaturas de agua de mar muy calientes, hay un aporte adicional de evaporación también. Entonces, las dos principales fuentes de contenido de humedad están haciendo justamente esta situación que sintamos nosotros, esa sensación en principio de bochorno. De bochorno, efectivamente, exactamente, es el bochorno, más allá de lo caliente que pueda estar el ambiente, para hablar en términos sencillos, de lo que marca, ¿no? El termómetro, la temperatura en sí, la humedad hace que se genere pues un espacio donde sientes que te ahogas. Y yo le pregunto, señor Lazo, ¿hasta cuándo va a durar esto? Se dijo que mañana 7, el sábado 8, la temperatura iba a ser más alta y por lo tanto la sensación todavía más insoportable por estas características que están absolutamente vinculadas a un tema de humedad, como usted bien nos explica. Pero ¿hasta cuándo? Ya la próxima semana estamos en ya casi quincena de abril. Sí, quincena de abril. ¿No va a haber otoño? Claro, lo que sucede es que definitivamente pues estamos en otoño. Recordemos que las estaciones son situaciones astronómicas. Sí, pues, pero nadie cree que estamos en otoño. Así es. El tema es desde el punto de vista climatológico. Se hablan muchos conceptos, por ejemplo, el tema de variabilidad climática. Esto de variabilidad es lo que justamente ha generado estos cambios, por ejemplo, en la precipitación, en la temperatura, ¿no? El contenido de humedad. Entonces, esto está relacionado justamente a la variabilidad climática. De todas maneras, ya estamos viendo un otoño relativamente más caliente. Ahora, decir que el agua se va a enfriar de la noche a la mañana es imposible.
Recordemos que el agua, como hemos dicho, es un termorregulador y se demora para calentarse como que demora en para enfriarse enfriarse. también. Entonces, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? No le voy a pedir que saque usted una bolita mágica, ¿no? Y que advierta algo de manera irresponsable que puede que no suceda. Pero, ¿qué cree usted en función a su propio análisis de la realidad? ¿Hasta cuándo vamos a tener, no sé si temperaturas tan altas o sensación térmica tan alta, pero hasta cuándo vamos a estar viviendo como si estuviésemos en pleno verano? Pero está muy bien dicho lo que tú mencionas, y es importante que los comunicadores, con esa responsabilidad y ese conocimiento, comuniquen a la población para que la gente hable con propiedad también. La sensación térmica es justamente, digamos, ese bochorno que sentimos y parece que hace un calor insoportable o más de lo que realmente se está registrando. Es una percepción de la temperatura relacionada, en este caso, con el contenido de humedad. Esa percepción, ese bochorno, digamos, esa sensación térmica, se va a sentir mientras estemos con anomalías positivas. ¿Y eso hasta cuándo, más o menos? ¿Podemos hablar de fechas, de plazos? Ya, recordemos que ya estamos con olas de calor nocturnas justamente por esa condición. Ahora, si la anomalía positiva está persistiendo y ya más bien las tendencias, aunque muy pequeñas, pero son positivas también en la costa sur. O sea, se están incrementando las temperaturas del agua de mar en el sur también, en Arequipa, en toda la costa, ¿no? Entonces, esa sensación térmica va a generar no solamente unos 2 días, 3 días, no. Vamos a tener un periodo de otoño bastante cálido, ya lo estamos teniendo de por sí. Más bien, el invierno aparentemente va a ser también relativamente cálido y de acuerdo a los distintos modelos, tanto estadísticos como dinámicos, que están generando que se puede presentar un fenómeno del Niño en el verano próximo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ya tenemos esta condición, vamos a seguir. Sí, pues de repente ya ni tenemos invierno, sí, tenemos invierno porque lo marca el calendario como estación, pero digamos, de manera tangible no lo vamos a sentir así. Y sí, tenemos que hablar de esto porque oficialmente nadie nos explica. Y hay personas que dicen, en Lima hay 37 grados de temperatura. No hay 37 grados de temperatura, esa es la sensación térmica que tiene que ver con las condiciones de humedad de una capital que ya de por sí es húmeda y que ahora presenta todavía más humedad por lo que nos explicaba el meteorólogo con quien estamos hablando, el señor Guillermo Lazo, por el traslado de estas nubes del norte hacia Lima, que ha hecho que estemos en una situación anómala, diferente, rara, extraña. Gracias por ayudarnos a entender esto de lo que se tiene que hablar, porque solamente así podemos saber cómo conducirnos y qué esperar a mediano o largo plazo. Muchísimas gracias. Tengo que ir a la pausa comercial, pero tenemos información que usted no puede perderse. En primer lugar, tenemos todo lo que usted tiene que saber, incluso una entrevista con la doctora, la procuradora Silvana Carrión, pero un reportaje de Carlos Viguria que se titula Pecados Políticos. Porque miren ustedes el nivel nefasto que tenemos de congresistas, triste, que ha hecho una lista Carlos Viguria diciendo, a ver, ¿qué encuentro por aquí? A ver si en el Congreso encuentro suficientes parlamentarios que cumplan con los pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, sí, y no solamente uno, varios. En gula los que estaban ahí atragantándose con el buffet nomás y era todo el Parlamento prácticamente. Es una nota, sí, de pronto divertida, risueña, pero que termina indignando porque es cierto, no es una broma, eso pasa en nuestro Congreso. Y los otros pecados, obviamente, o delitos, mejor dicho, que muchos intentan pasar por agua tibia. Regresamos con eso y hablando de pecadores, Alejandro Toledo, el expresidente, ya tiene la ruta escrita, dibujada, pintada, llámenlo como quieran, pero el juez que está viendo su causa en Estados Unidos ya dijo, mañana viernes a las 9 de la mañana, Toledo se tiene que entregar. Y si no lo hace, alguaciles norteamericanos tendrán que ir a su casa a buscarlo para que ya se ejecute el proceso de extradición y regrese a responder a la justicia de su país. No se pierdan todo lo que tenemos para ustedes todavía esta noche, que tiene para rato. Regresamos. De lunes 10 a las 3 de la tarde por ATV. Me encantaría decirles que el reportaje que ha preparado Carlos Viguria esta noche es divertido, pintoresco, pero desgraciadamente es
basado en hechos reales. O sea, acá no estamos hablando de una película cómica, estamos hablando de... Sí, quizás la película que protagonizan los congresistas de la República y que es una saga que no tiene cuándo acabar. Por algo este Parlamento tiene 90% de desaprobación. Lo que quisimos hacer es relacionar un poco la Semana Santa con lo que viene sucediendo en nuestro Congreso. Y la verdad es que no fue tarea tan complicada encontrar a congresistas que hayan caído en los pecados capitales, que son 7, ¿no? Por poner un ejemplo, la soberbia, Lizarzaburu, ¿no?, burlándose de la huifala y diciendo que era un mantel de chifa, la soberbia, avaricia, ¿no?, los mochasueldos, ira, Mari Carmen Alba pegándole a la Chabelita, a la congresista Isabel Cortés, gula, el último escándalo o penúltimo escándalo de los más fuertes, ¿no?, de los que más vamos a recordar y pasarán a la historia, todos comiendo el buffet de 80 soles, buffet al almuerzo y buffet en la noche, porque según ellos trabajan de una manera inagotable y tienen que estar muy bien alimentados. Bueno, ese es el reportaje que viene esta noche y que a mí me hubiera encantado que pase por una nota que hable acerca del mea culpa, de la reflexión, del trabajo introspectivo que puede hacer una persona que sabe que es rechazada por el 90% de la gente. Pero no, ellos siguen haciendo esto. Y si fueran, no 7, 14 los pecados capitales o 55, también seguramente cometerían esos pecados. Por su culpa. Por su culpa. Que arranque comamos alfalfa seguramente. Por su gran culpa. Son tantos los pecados vistos en el Congreso que se requerirán muchas oraciones y golpes. No esos golpes, sino golpes en el pecho para librarse de todas sus culpas. Y en días de reflexión por Semana Santa, recordemos a estas joyitas cayendo en 7 pecados capitales. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Que arranque comamos alfalfa seguramente. Pero alfalfa no comían, pero sí variados y contundentes buffets en su exclusivo comedor donde los parlamentarios se empachaban hasta llenarse y caían redondos en la gula. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren. Lejos estuvo el debate, pero más cerca estuvieron los gritos. La ira por posiciones contrarias fue vista en el Pleno, pero también en sus curules. La ira cegó también a Mari Carmen Alba de Acción Popular cuando agredió a jaloneos a Chabelita, quien quedó atónita por la actitud matonesca de la expresidenta del Congreso. ¿Nos puede comentar el caso de Rocío Torres, que también está denunciada por mochar sueldos? ¿Usted también está denunciada por este caso? La codicia se ha sentido con las comesueldos, Heidi Juárez de Podemos, Rocío Torres y Magali Ruiz de Alianza para el Progreso. Parlamentarias que ganan más de 15.000 soles al mes, pero que no eran suficientes para ellas. Han sido denunciadas por cortar el sueldo a sus propios empleados. De la ira se pasa a la envidia que hay entre congresistas por la oficina de la vicepresidenta Marta Moyano. Es un patrimonio del Estado que hay que cuidarlo. Los gastos de mantenimiento a su despacho, que incluía a su estacionamiento propio, han costado casi $500,000 de soles. Déjense de hablar de originario y la bandera de Tahuantinsuyo, que en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa. La soberbia parece sobrar en el Parlamento, y una muestra vino con estas frases despectivas, con cierto acento español, de Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular. El Congreso de la República es un lugar bendito. Pero ni bendito ni santo era Freddy Díaz. Fue desaforado por tener relaciones sexuales dentro del Congreso. Hoy está bajo prisión preventiva por presunta violación a una empleada de su despacho. Y para cerrar, hallamos pereza, un vicio capital que fue visto en la Comisión de Ciencia con el congresista Ernesto Bustamante, atrapado en los brazos de Morfeo. O Tania Ramírez, que no grababa en su TikTok, pero sí se relajaba de lo lindo en el Pleno. Por estos actos, algunos congresistas lo admiten. Es reprochable y también tiene que ser rectificable. Momento importante, ¿no?, de reflexión, de autocrítica, de crítica. Otros prefieren ver al otro lado. Esto no es exclusivo del Congreso, o sea, no debemos digamos, generar una narrativa en la cual el Congreso es casi pues, el manicomio o el centro de perdición. Podemos mirar al Congreso, también hay que mirar
los otros lados, ¿no? Algunos ciudadanos oran por ellos y piden reflexión y cambios. Reflexionar, pedir a Dios perdón, pero que la justicia los meta presos a todos ellos. Hay que orar por ellos para que Dios los ilumine. ¿Los iluminará? No hay que perder la fe, joven. 7 son los pecados capitales y todos han sido vistos en este Congreso. Quizás la oración y reflexión los hagan cambiar de rumbo. No, pero que van a cambiar, ¿no? Gran nota de Carlos Viguria. Querido, gracias. Gran reportaje, hemos estado todos acá pegadísimos, porque es cierto, ¿no? Y encima muchos se justifican y dicen, como Anderson, ¿no? Bueno, no hay que, digamos, echarle más tierra al Congreso de la República. No es la única institución que de pronto no genera simpatía en la población. Es cierto, los gobiernos y los congresos de la República suelen ser impopulares, sobre todo los parlamentos, pero este ya es el descaro absoluto. 90% de desaprobación es algo que te tiene que llevar, obligar a pensar, ver la salida, y la salida que pide la gente es que se vayan todos, los 130, pero ellos no escuchan, ellos se van a quedar hasta el 2026, ellos quieren quedarse hasta el 2026, por eso es que ahora la otrora posición de Dina Boluarte la ama, ¿no? Le rinde pleitesía. Seguramente en Semana Santa le van a prender varias velas y van a poner varios santitos al costado de la hoy Presidenta de la República, porque ella les garantiza la continuidad de su gestión. Es así, esto es hipocresía dura y pura. Eso es, señores. Qué duro hablar de hipocresía en Semana Santa, pero no solamente vamos a hablar de hipocresía, vamos a hablar de gente acusada por gravísimos actos de corrupción que no de ahora, desde hace rato tendrían que estar respondiendo a la justicia peruana. ¿Y por qué no lo ha hecho? Por ejemplo, Alejandro Toledo, porque se largó a los Estados Unidos y buscó, contratando a los mejores abogados de California, la manera de huir, la manera de esquivar, la manera de tratar de minimizar todo lo que la Fiscalía y el Ministerio Público iba recaudando, iba acopiando, iba sumando como parte de ese cuadernillo lo suficientemente contundente como para que la justicia norteamericana, que no es cualquier cosa, pues, determinara ya desde hace buen rato que tenía que ser extraditado, que por supuesto Estados Unidos le daba la razón al Perú en su solicitud de exigir que Toledo venga, se le traslade a un penal y se inicia un juicio para determinar más adelante cuál va a ser su pena, su condena. Se piden 35 años de cárcel solamente por el caso Interoceánica. Ya está listo y presentado el otro cuadernillo de extradición que tiene que ver con el otro escándalo, Ecoteva. Entonces, hoy todo el mundo habla de lo mismo, porque anoche el juez Tomás Hickson, que además ha sido, creo, sumamente coherente y responsable en los otros veredictos, decisiones que ha venido dando en el transcurso de todo este proceso, ha dicho, a ver, el viernes por mañana, a las 9 de la mañana, Alejandro Toledo se tiene que presentar ante las autoridades de nuestro país. Si no lo hace, los alguaciles van, lo detienen, lo llevan a un penal y luego el equipo peruano, representado por fiscales y demás, inician el proceso, ya ejecutan el proceso de extradición. Pero ahora, Alejandro Toledo, como siempre, buscando la manera de aparecer con una nueva leguleyada legal, ha puesto sobre la mesa 2 nuevos recursos para que esta extradición no se concrete. Y está con nosotros esta noche Silvana Carrión, la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, nada menos. Doctora Carrión, muy buenas noches, un placer tenerla en el programa. Buenas noches, Juliana. Gracias por este espacio. Por fin se dio lo que se esperaba. Algunos decían, ¿pero qué le pasa a Estados Unidos si ya había determinado el propio juez Tomás Nixon que se procede a la extradición? Y nosotros le explicábamos un poco a los televidentes que hay que respetar los plazos también y los recursos que la otra parte, en este caso el acusado Toledo, presentara como parte de su estrategia legal. Y había un habeas corpus que todavía no se resolvía. Por segunda instancia se resuelve, se le dice no señor, no procede, y por eso es que mañana a las 9 de la mañana se tiene que entregar Toledo, ¿verdad? Correcto, ¿no? Lo que estaba pendiente era casualmente la decisión de la segunda instancia sobre el habeas corpus, que fue la decisión que salió el día de ayer en horas de la tarde del noveno circuito de la Corte de California, confirmando la denegatoria del habeas corpus. Esa era la decisión que estaba esperando el juez Thomas Hickson para resolver la revocatoria de la fianza y la orden de detención efectiva, que salió esta decisión, como conocemos todos, en horas de la noche, el día de ayer, en donde ordena que se presente el día de mañana a las 9 de la mañana. Ok, pero ahora, sí, la escucho. Sí.
decía que el día de hoy hemos conocido que la defensa del señor Toledo ha presentado 2 escritos en el 9º circuito pidiendo la reconsideración y la suspensión de la ejecución de la extradición, ¿no? Eso lo tendrá que resolver la Corte en su momento, pero en realidad estos pedidos no impiden que la extradición se siga ejecutando, ¿no? Ok, o sea que de todas maneras se tiene que entregar mañana. Si no se entrega, ya está la orden dada por el juez Nixon para que se vaya a su casa y como tiene un grillete electrónico y está cumpliendo arresto domiciliario, lejos no se puede ir. O sea, o vas por las buenas o te entregas o vamos y te buscamos. ¿Y qué pasa con los recursos que él en paralelo viene presentando para que esto no se ejecute? Digamos, ¿podría llegar al Perú y después la justicia norteamericana darle la razón y regresar a los Estados Unidos? ¿Nos podría explicar cómo sería la figura legal en el peor de los casos para el Perú? Sí, no hay una decisión de la Corte hasta este momento, hasta esta hora de la noche todavía el 9º circuito no ha resuelto estos pedidos del señor Toledo. Por lo tanto, lo que está vigente es la orden del juez Hickson, ¿no? Que ha indicado que el día de mañana se tiene que entregar y si no se entrega, entonces se procede a la extradición y el ingreso a una cárcel hasta que las autoridades peruanas vayan a recoger al señor Toledo y trasladarlo a nuestro país, ¿no? Entonces, ese procedimiento debe producirse el día de mañana. Salvo que exista alguna decisión de la Corte, ¿no? Entre hoy y mañana, que indique lo contrario. Pero si no es así, se tiene que ejecutar la orden que está vigente, que es la del juez Hickson. Pero la Corte tiene que pronunciarse sobre estos 2 pedidos, estos 2 recursos que ha presentado la defensa legal de Toledo antes de que el equipo peruano viaje allá para iniciar el proceso de regreso de extradición de Toledo. En realidad no hay un plazo para que la Corte se pronuncie. La Corte se puede pronunciar entre hoy, mañana o cuando el equipo peruano no viaje y traiga al señor Toledo a nuestro país. Y la Corte puede pronunciarse después, eventualmente, con la decisión que tome la Corte. Pero lo que sí hay que dejar claro, Juliana, es que las últimas decisiones de todo el poder americano, del Poder Judicial americano, han sido en la línea de denegar los pedidos de la defensa del señor Toledo. Así es. La semana pasada hemos visto que la Corte de Columbia, que es otro distrito, ¿verdad?, también ha denegado un pedido del señor Toledo. El día de ayer, dos instancias judiciales distintas también han denegado los pedidos del señor Toledo, y es lo que viene sucediendo en los últimos meses respecto a la justicia americana. Entonces, nosotros estimaríamos que también estos nuevos pedidos, que solamente son para dilatar la ejecución de la extradición, también sean en su momento rechazados por la Corte. Por eso lo más seguro también, pensando en positivo, es que la Corte se va a pronunciar en el transcurso de las próximas 24, de pronto, o 48 horas con respecto a estas medidas, recursos que ha puesto sobre la mesa ahora los abogados de Toledo para evitar la extradición, porque además hay una coherencia digna de felicitar y aplaudir por parte del juez Hickson, ¿no? Porque él en realidad en ningún momento ha generado algún tipo de controversia desde el punto de vista judicial. Él ha dicho desde el día 1, mi decisión es esta, y en función a este primer veredicto ha venido justamente actuando, incluso esperando, por supuesto, que se resuelva el tema del habeas corpus en primera y luego en segunda instancia, que es un poco lo que nos tenía entrampados y permitiendo que los tiempos se prolonguen, se alarguen. Si mañana a las 9 de la mañana no se entrega, ¿a qué hora ya las autoridades norteamericanas envían a la policía a buscarlo a su casa? Entenderíamos que después de la hora pactada o fijada por el juez Hickson, si no se produce la entrega, está en violación de la orden de un juez, ¿no? Claro. Entonces, de ahí en adelante, durante el día, no podría decir exactamente cómo funciona internamente las autoridades americanas. Lo que sí sabemos es que los alguaciles de Estados Unidos, que son los US Marshals, son los que van a proceder al apresamiento y entregar al señor Toledo a una cárcel, como ha dicho el juez Hickson, adecuada, ¿no? Y lo que también hay que mencionar, Juliana, es que el juez Hickson efectivamente ha sido bastante enérgico y claro en su decisión el día de ayer, explicando, digamos, un poco los recursos que ha venido presentando el señor Toledo de cara a dilatar este proceso de extradición. Pero no solamente el juez Hickson. La semana pasada la Corte de Columbia ha sido muy enérgica y enfática también en señalar que lo que se está evidenciando es que todos estos recursos tienen un solo propósito, que es evitar la ejecución de la extradición. Y además ha dicho más la Corte de Columbia, ha dicho que
estos recursos se visualiza que no tienen mayor asidero, digamos, o base, ¿no?, legal para que puedan ser presentados, y que sorprende la manera como se viene accionando a través de diversos recursos por parte del señor Alejandro Toledo para evitar una decisión que ya ha sido tomada por el Poder Judicial mexicano. Doctora Carrión, la pregunta es, ¿se entregará o lo tendrán que ir a buscar a su casa? Porque efectivamente siempre ha huido, ha buscado la manera de escapar, de salir bien parado ante la situación compleja en la que está inmerso, porque Estados Unidos lo que les ha dicho a ustedes es, a ver, lo que nos están presentando en este cuadernillo es absolutamente sólido. Estamos hablando de un expresidente que no tiene sentencia, no tiene condena, pero que de todas maneras lo van a condenar porque ustedes han logrado armar el rompecabezas de tal manera que las respuestas caen por sí solas. Entonces, si él sabe que ya no tiene salida, porque sabe además, como protagonista del proceso, que la justicia ha sido muy coherente en los Estados Unidos y bastante contundente a la hora de proceder, que de todas maneras lo van a extraditar por una cuestión de imagen, si tiene un ápice de dignidad, si algo le queda, ¿no cree que de pronto sorprende entregándose para que no se arme todo este escándalo, irlo a buscar a su casa, sacarlo con el grillete, esposarlo y llevarlo a un penal? Bueno, nosotros, confiamos o esperamos, ¿no?, que el señor Alejandro Toledo cumpla con una orden judicial vigente, ¿no? Eso es lo que correspondería hacer, cumplir una orden judicial. Pero, sin embargo, sí habría que esperar qué cosa es lo que sucede mañana, porque de acuerdo a la conducta procesal que el señor Alejandro Toledo viene teniendo con estos diversos recursos, más bien lo que busca es entorpecer, ¿no?, la ejecución de la extradición. Entonces, en realidad, confiamos en que se entregue, pero en realidad, por su conducta procesal última que hemos observado, no sabemos si en realidad va a tomar esa decisión. Pero por último, la orden es clara, que si no se entrega, tiene que ser. ¿La figura de una fuga, de un escape, es contemplada para ustedes como parte del equipo Lava Jato? Les pregunto porque tiene un grillete, porque está cumpliendo arresto domiciliario y porque evidentemente hay custodios norteamericanos que están al tanto justamente de que cumpla con las normas que forman parte de la figura que él está obligado a acatar. Nosotros vemos un poco difícil que el señor Toledo se sustraiga, ¿no?, de la justicia americana o de las autoridades americanas, casualmente por lo que comentas. Tiene un grillete electrónico, tiene una detención domiciliaria. Este grillete electrónico, además, está monitoreado por un órgano de las autoridades americanas, que es el Pit File Services, que es el que monitorea permanentemente cómo está el movimiento de este grillete electrónico, ¿no? Entonces, vemos difícil, ¿no?, que se pueda sustraer. Y una pregunta, doctora Carrión, porque en realidad hay muchas inquietudes que tenemos. Mañana se entrega o lo detienen, pero finalmente mañana va a ser un día clave en todo este caso, ¿no?, de Toledo con relación a la carretera interoceánica y a los actos de corrupción que se habrían cometido justamente en esa construcción con la empresa brasilera Odebrecht. Pero no es el único caso, está Ecoteva y ya ustedes han presentado otro cuadernillo que va a terminar sucediendo de pronto lo que pasó con Fujimori, ¿no?, que llegó aquí porque Chile lo regresa, lo inspectora, dice, ok, extradítenlo por tal y cual delito, pero luego más tarde, cuando estaba ya incluso preso y condenado a 25 años de cárcel, se le suma una nueva condena por el caso de los diarios Chichas, que tiene que ver con otra solicitud, con un nuevo cuadernillo que se presentó a las autoridades chilenas. Sí, efectivamente, esta extradición es en el marco de la investigación por el proyecto Interoceánica, en donde él además está acusado a más de 20 años de pena privativa de libertad por los delitos de colusión y lavado de activos. Son hechos graves por los que está siendo acusado el señor Toledo. Pero tiene otro caso. Sí, Ecoteva. Ecoteva, tiene otro caso Ecoteva, que es más bien todo el circuito, toda la ruta del dinero obtenida de este soborno por el proyecto Interoceánica, con la cual adquirió sus bienes. Pero ahí está incluida Elian Carr también. Ahí está incluida Elian Carr. Está el señor Toledo, está su esposa, la señora Elian Carr, y su suegra, ¿verdad? Más otras personas más que están siendo investigadas. Por este segundo caso, por este caso Ecoteva, también se ha presentado dos cuadernillos de extradición, uno en cabeza del señor Toledo, otro en cabeza de la señora Elian Carr, que está siendo evaluado por la justicia americana, de cara a ser presentado al Poder Judicial también. Y como dices, finalmente este señor Toledo, cuando esté en nuestro país, va a ser procesado, va a rendir cuentas de las autoridades peruanas por el caso Interoceánica cuando se apruebe la extradición, ¿no? Por el caso Ecoteva se ampliará para que él también pueda ser procesado por este caso que, de paso, le comento, Juliana, que
este miércoles se inicia el juicio oral por el caso Coteva. Ah, ok, bueno saberlo, no tenía información al respecto. A ver, mañana ya va a estar en manos de las autoridades, eso ya es casi un hecho, ¿no? No podemos, digamos, adelantarnos, no tenemos una varita mágica, pero es una suma de eventos que tienen que ver con un caso que finalmente se va a terminar resolviendo en función a cómo se ha empezado a tomar, a asumir medidas, a dar decisiones desde la justicia norteamericana en función a los pedidos justamente del Ministerio Público peruano. Entonces, lo atrapan, si es que no se entrega, lo llevan a un penal. ¿En cuánto rato tiene que pasar? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo es que funcionan las cosas en Estados Unidos cuando ya está aprobada la extradición y cuando el solicitado ya está tras las rejas? Viaja un grupo, obviamente, de autoridades peruanas. ¿Quiénes viajarían? ¿Cuántas personas? Ahí, cuando una vez que está apresado y que es puesto a disposición de un establecimiento penitenciario, ahí las autoridades africanas, esto es el Departamento de Justicia, comunica formalmente a la autoridad peruana. La autoridad peruana con la cual tiene esta coordinación aquí es la autoridad central del Ministerio Público, ¿no? Comunica, hay un camino ahí que se sigue para hacer la comunicación formal, que ya se comenzó a ejecutar la extradición porque ya está apresado, ¿cierto? Y luego ahí las autoridades peruanas disponen que una comitiva viaje. En esta comitiva, hasta donde entiendo, tiene que estar necesariamente los efectivos policiales de la Interpol, ¿no? Claro. Que es el área que tiene, o los efectivos policiales de esa unidad que tienen que viajar para poder recibir al señor Alejandro Toledo y trasladarlo a nuestro país, que hasta donde tengo entendido va a ser trasladado en un vuelo comercial. Y una vez que la comitiva esté en California, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que finalmente aborde un avión, este grupo de personas con Toledo, lo traigan aquí en el grupo aéreo número 8, lo espere evidentemente la policía? Porque usted me habla incluso de un vuelo comercial, lo van a traer en un vuelo comercial. Sí, hasta donde entiendo, ese ¿no es grupo aéreo número 8? No, entiendo que es un vuelo comercial en el que llega el señor Toledo. Y cuánto tiempo pasa, eso depende en realidad de las coordinaciones que tengan las autoridades de ambos países, ya interna, cuando el comitiva esté allá, pero entendemos que no es que pase mucho tiempo, o sea, todo se ejecuta más o menos de manera pronta, ¿no? ¿Pronto cuánto? A ver, entre 24 y 72 horas, entre 48 horas y una semana, más o menos, para hacernos una idea. No, lo que yo tengo entendido es que las coordinaciones que se hacen en Estados Unidos toma, digamos, horas o 1 o 2 días, ¿no? Para que esto se pueda producir una vez que ya las autoridades peruanas llegan a recibir, ¿no? Al señor Alejandro Toledo. Ok, llega entonces al Perú, esposado, obviamente, y lo trasladan a la carceleta del Poder Judicial hasta que se determine a qué penal, a qué cárcel va a ir. Sí, llega a nuestro país, el INPE es quien tiene que decidir o clasificar a qué penal debe ir, ¿no? Esa clasificación entendemos que sería más o menos pronta o rápida, ¿no? Y ahí, bueno, ya será la coordinación interna que indique si va a una carceleta de Poder Judicial o es que ya se le deriva directamente al establecimiento penitenciario que se le haya asignado. Bueno, ya sabemos que en Barbadillo tienen todo preparado para recibirlo, ¿no? Y hay una construcción en el segundo piso que me parece que está encima exactamente de lo que vendría a ser el tópico. Bueno, hay que esperar. De todas maneras, son buenas noticias porque se ha trabajado duro y parejo y quienes hemos leído parte del expediente de la Interoceánica, realmente, gracias básicamente a lo que dijo su otrora mejor amigo, hoy fallecido, Weissman, Maiman. Perdón, ¿qué hablo? Maiman, perdón, Joseph Maiman, ha sido tan importante que ha logrado atar aquellos cabos que estaban sueltos con relación al dinero que entraba a través de esta empresa Ecoteva, ¿no? Entonces, Interoceánica y Ecoteva están absolutamente vinculados. Por eso yo le pregunto, ¿demorará tanto, doctora Carrión, la decisión que tome la justicia norteamericana con relación a Ecoteva, que involucra además a Elian Karp, a la ex primera dama, tomando en cuenta de que ya han estudiado, han leído y releído, saben de todos los elementos probatorios que tiene la justicia peruana para pedir la extradición de Toledo, entendiendo que Ecoteva está absolutamente vinculado al asunto de la Interoceánica? Yo me imagino que ese proceso, por lo tanto, la decisión, el veredicto, va a ser mucho más rápido que lo que hemos esperado para tener buenas noticias con respecto a la extradición de Toledo por Interoceánica.
Nosotros esperamos o confiamos en que efectivamente el análisis respecto a los medios de extradición del señor Toledo y la señora Elian Carr por el caso Icoteva tome menos tiempo, ¿no? Por parte de la justicia americana. Pero sí hay que decir, Juliana, que si bien es cierto, este caso ha tomado casi 4 años, todo este proceso de extradición desde que lo solicitó Perú hasta que estamos viendo ya la parte final, digamos, la conclusión de este proceso, ha pasado casi 4 años, lo cierto es que los jueces americanos han podido evaluar de manera exhaustiva, rigurosa, todo lo que Perú ha propuesto respecto a este caso interoceánica. Ha encontrado que hay evidencia de una causa probable, ¿no?, de lo que Perú ha planteado, con graves hechos delictivos, ¿no?, al interior de toda esta evidencia. Es cierto que además el caso interoceánica, que ya cuenta con una acusación aquí en nuestro país, es un caso bastante sólido, solvente, que no solamente tiene la declaración del señor Maiman, como usted dice, sino también la declaración de Odebrecht y otras personas que finalmente han confirmado que hubo este pacto colusorio para que la empresa Odebrecht se haga de la obra, ¿no? Entonces tiene un caso sólido, un caso por graves hechos de corrupción e ilícitos cometidos por alguien que ocupó el más alto cargo, digamos, de nuestro país, y que definitivamente es una buena noticia que esta persona pueda ser sometida a la autoridad peruana y responder a la justicia como corresponde. Muchas gracias, doctora Carrión, por esta entrevista. Realmente nos ha permitido aterrizar en términos jurídicos, legales, con respecto además a lo que manda, ¿no?, la ley en los Estados Unidos, que esta vez da la razón al Perú, porque realmente el trabajo que se ha hecho desde Fiscalía, desde el equipo Lavallato, ha sido impecable y hay que decir las cosas tal cual son. Tratándose de una investigación tan compleja, ¿no?, tan compleja, la Procuraduría, una labor también inagotable, ¿no?, porque no se puede de ninguna manera dar un mensaje de impunidad, de que acá porque fuiste presidente y te das la gran vida en otro país, ya nos olvidamos de ti. No, próximamente vamos a tener a 3 expresidentes presos, algunos con sentencia, otros sin condena, pero finalmente restringidos de su libertad porque tienen que responder, porque acá no es que te burlas, vienes, borras, robas y luego pretendes pasar la página como si nada hubiese sucedido. Muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista. Juliana. Gracias y felicitaciones por la labor de la Procuraduría. Gracias. A ver, pausa comercial. Yo estoy esperando mañana, Toledo, a ver las imágenes del expresidente esposado y demás, y no por revanchista, no por mala onda. Algunos dirán, ay, pero es Semana Santa, amor, paz, sí, pero los corruptos tienen que pagar. Claro que sí. Y hablando de pagos, tenemos un informe de Candy Quispe, luego de la publicidad, que habla acerca de una situación que no se tuvo por qué dar. Esto no lo decimos nosotros. Hay un informe de Contraloría que revela que varios trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación, que ni siquiera tuvieron cercanía, médicos, enfermeros que no tuvieron cercanía a pacientes COVID, por lo tanto su vida no estaba expuesta, como aquellos que estaban en el hospital de Villa El Salvador y en otros centros médicos, recibieron su bono COVID. Sí, y luego, a pesar de atender vía Zoom, también recibían su bono COVID. Esto es realmente escandaloso. Sí ha pasado el tiempo, pero nunca es tarde para revelar alguna situación, por lo menos irregular, como lo vamos a hacer nosotros luego de la publicidad. Es un corte chiquitito. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. A ver, esto que viene a continuación no lo decimos nosotros. Hay un informe de Contraloría que advierte unas presuntas irregularidades que se habrían dado en los últimos tiempos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, hay gente que ha recibido en total más de 1 millón de soles como parte de esta famosa bonificación. Recuerden ustedes el bono COVID, ¿no?, para aquellos que estaban en primera línea, evidentemente dando su vida, porque lo hacían médicos, enfermeras que tenían que lidiar con pacientes COVID expuestos al peligro, todavía no llegaban las vacunas, ahí en la unidad de cuidados intensivos, pero eso no sucedió en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que quede claro, allí no tenían pacientes COVID y cuando había mucha gente todavía enferma, hacían consultas vía Zoom. Entonces, lo que Contraloría, en todo su derecho, se pregunta es por qué se gastó tanta plata en dar un bono a estos profesionales de la salud si realmente no estaban expuestos como sí otros a los que no les cayó ni un sol. Bueno, de eso justamente habla Candy Quispe en el informe que viene a continuación. Vamos por eso. Estuvieron en primera línea, luchando contra un enemigo invisible y mortal.
Mientras estos héroes de bata blanca enfrentaban una batalla a muerte frente al coronavirus, otros fueron los que se llenaron los bolsillos con los bonos COVID-19. Bonos por más de 1 millón de soles que debieron ser entregados a las enfermeras, médicos o auxiliares que trabajaron día y noche atendiendo a pacientes con coronavirus, pero según la Contraloría, terminaron cayendo en las manos equivocadas. Corría marzo del 2020. El Perú era azotado por el momento más crítico de la primera ola, con picos de hasta 200 muertes al día. Ante el grave colapso de hospitales, postas y centros médicos, el gobierno emitió un decreto de urgencia para otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de salud que preste servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria, según se lee en esta publicación del diario El Peruano. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Este informe de Contraloría reveló que se otorgó más de 1.100.000 soles a trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación, pese a que no cumplían con los criterios exigidos con la normativa aplicable, ya que el servicio de rehabilitación no estaba dentro de los alcances del decreto de urgencia. Que esta bonificación se otorga con fondos públicos, ¿ya? ¿Qué son fondos públicos? Es el dinero que recauda el Estado, el impuesto de todos los peruanos. Ya la Contraloría advierte que habría un perjuicio económico por más de 1 millón de soles, ¿no? Precisamente porque no se cumplieron los criterios establecidos por las normas para otorgar esta bonificación. Según el órgano de control, los jugosos bonos COVID fueron entregados desde mayo a diciembre del 2020 a decenas de trabajadores del Centro de Rehabilitación Física, quienes recibieron 720 soles mensuales cada uno, pese a que no prestaban servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19. Ya que su trabajo se limitaba a la atención de pacientes con diversas lesiones y trastornos físicos, pero en ningún caso a personas con coronavirus. Así lo reveló la jefa de la oficina epidemiológica de dicho centro. El Instituto Nacional de Rehabilitación solo ha atendido a pacientes no COVID-19 y post-COVID-19, referidos de otras IPRES. Lo que es aún más sorprendente es que el Instituto Nacional de Rehabilitación suspendió la atención presencial a pacientes desde la quincena de marzo hasta el 14 de julio del 2020 por el estado de emergencia. Pese a que durante ese tiempo la atención era remota, los trabajadores no dejaron de recibir su bono COVID, según se muestra en este cuadro, elaborado por la Contraloría General de la República. Es que esta institución es ciertamente de salud, pero es de rehabilitación. No atendía, en realidad, pacientes COVID. Es más, aparentemente estuvo cerrada en el periodo en el que se da justamente todas estas medidas de distanciamiento social, ¿no? De marzo del 2020 hasta julio del año 2020. Solo queríamos saber si estos pagos han sido regulares o irregulares. Definitivamente han sido regulares, señorita. Han sido regulares. Las apreciaciones que se puedan hacer tienen que tener la firmeza documentaria con la que hemos contado, con la que tenemos y con los cuales realizaremos los descargos que corresponden. Estas fueron las palabras de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien es investigada por la Contraloría por las presuntas bonificaciones irregulares al personal de salud. Que en un contexto de la pandemia, todo el personal sin mayor restricción estaba en condición de vulnerable o expuesto, ¿cierto? Entonces eso definitivamente se cumplió con todas las normas que regían lo que era el beneficio o ese reconocimiento de bonificación. La Contraloría General de la República también abrió investigación a otros 6 funcionarios, entre ellos el jefe de la Oficina de Personal, Guillermo Baldión Cruz, quien según la Contraloría incumplió su obligación para identificar al personal beneficiario de la bonificación extraordinaria.
¿Por qué usted dio el nombre de personal que no le correspondía recibir esa bonificación, señor Valdeón? No, ellos no todos están registrados, todos están programados, de acuerdo a su programación. Cada jefe ha programado, en todo caso, directamente es el jefe responsable de programar sus actividades, no es el jefe de personal. Esto da lugar a que se determinen responsabilidades, que se aplique responsabilidad administrativa funcional, ¿no? El supuesto de que se aprecie que no hubo acá un error en sí, sino que hubo una especie de dolo, incluso podría haber también ahí responsabilidad penal. El coronavirus cobró la vida de 551 médicos y otros 17.000 profesionales de la salud. Mientras que ellos ofrendaban sus vidas, fueron muchos los que sacaron provecho de la pandemia. Llegamos al Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos y luego nos comunicamos con el Ministerio de Salud, pero nadie atendió a nuestras interrogantes. Y que quede claro, que siempre buscamos a la otra parte, y lo ha hecho Candy Quispe, como lo hace Carlos Viguria, como lo hace Romina Rossi. Nunca sale un reportaje si por lo menos no se llama, si por lo menos no se da el derecho a réplica, que es lo mínimo que podemos hacer los periodistas. Hay a los que no quieran hablar, no vamos a dejar de emitir un reportaje que además está avalado por un informe nada menos de Contraloría, porque los otros dicen, no me provoca, problema de ellos. Ahí están los hechos, los elementos, señores, y es bastante contundente lo que acabamos de ver. Cuídense mucho, este es un fin de semana largo, mañana viernes no hay programa en vivo, obviamente, pero nada, les mando un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Chao.